Amén. Hermanos, Dios les bendiga, feliz sábado. Amén. Esperemos que estemos pasando un lindo sábado. Bueno, Matías ya cantó la canción de despedida el sábado, ya se quiere ir, parece, ¿no? Se adelantó. Si no canta solito, él después cuando despide el día. Hermanos, agradecido al Señor porque me regala la vida y la salud. También porque Dios me permite poder estar nuevamente en la congregación. Agradezco al Señor. Pido perdón por no venir en la mañana. Y si a alguien le duele que yo predique ahora a la tarde, perdón también. Pero dije, siempre hay uno. Bueno, pero quiero, hermanos, que en esta tarde podamos meditar en las cosas que Dios ha dejado establecido en su palabra. Decía el hermano Manuel, ha tenido experiencia, sí, es verdad, en este viaje he podido aprender mucho. Fue muy lindo espiritualmente, fue distinto a los demás viajes que he ido para administración. Me tocó ir a Moreno, fui a Moreno el sábado a la mañana, estuve todo el día allí. Siempre me gusta ir a Moreno porque es un lugar chico y es necesario. Entonces fui a ese lugar, pero esta vez no me tocó predicar. Esta vez estaba un hermano pastor que no lo conocía y tuve el privilegio de conocerlo y escucharlo también. El hermano pastor Isaac Ferrá, si quien lo conoce, estuvo como presidente, sí, del ministerio por 2 años, creo. Y realmente un privilegio haber oído a ese hermano porque predicó muy lindo. Un hermano sabe que tiene mucha experiencia. Cuando el hermano hablaba, no volaba una mosca en el culto. Dice que hay niños allí en Moreno, conocen Moreno, están los niños que son revoltosos. Pero el hermano Isaac acaparó todo eso y no sé qué pasó, pero había un silencio y el culto de la mañana, ¿saben a qué hora terminó? ¿Cómo va a terminar hoy? El culto de la mañana terminó a las 1, hermano. A las 1. Y no hubo uno que se haya levantado de la banca a decir, ya tengo hambre. No sé si por temor al pastor que estaba allí o porque realmente estaba atrapante de la prédica. Entonces fue algo hermoso, fue algo muy lindo. El hermano hablaba de cosas que son realmente importantes para la iglesia, para la vida espiritual, para seguir los caminos de Dios. Y lo difícil que muchas veces se torna el permanecer en pie. Decía el hermano Manuel, es fácil llevar la cruz. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una cruz y cada quien sabe lo que le cuesta llevar esa cruz, ¿verdad? Y muchas veces se torna así pesado, se torna difícil, pero siempre hay algo que le digo a Mariano, no es imposible. Se puede, con Dios se puede y podemos llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos. Entonces, fue muy lindo lo que he escuchado y el hermano hacía preguntas, por ejemplo, ¿desde cuándo existe el Evangelio? ¿Desde cuándo inició el Evangelio? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuándo inició el Evangelio? ¿Fue con Jesús? Desde mucho antes. ¿Cuándo inició el tiempo de la gracia? ¿Fue con Jesús? Fue mucho antes. Y nosotros muchas veces, muchas veces creía, con Jesús sí inició la gracia. Y es cierto, con Jesús se manifestó la gracia, pero la gracia ya existía desde siempre. Lo mismo el Evangelio también, dice allí Apocalipsis, ya anotaba ese texto, no es lo que quiero hablar, pero Apocalipsis 14:6. Dice, luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, que se tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. O sea, ese Evangelio, como nosotros decimos, inició con Jesús porque hablamos de Jesús, del Evangelio de Jesús. Pero aquí Apocalipsis está diciendo que
llevaba en su mano el Evangelio eterno. Es algo que siempre existió. ¿Y que ese Evangelio a quién debía ser predicado? A todos. A todos debía ser predicado, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Ese Evangelio debía ser anunciado. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Amén. Hoy está siendo anunciado ese Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Es por eso que hoy tenemos el privilegio de estar en este lugar, porque el Evangelio se nos ha sido anunciado. Y no fue cualquier Evangelio, sino que dice un Evangelio eterno. Qué gran efecto puede causar esto en nuestras vidas, ¿sí? El aceptar este Evangelio. Y en esto consiste el que hoy estemos aquí. Ese Evangelio a nosotros se nos fue anunciado por alguna razón, por algún motivo. Y en esta tarde quiero, hermanos, que podamos compartir acerca de esto, de lo que se nos fue anunciado a nosotros y cuál es nuestro deber. Por alguna razón el Evangelio fue transmitido, por alguna razón Dios ha dejado a diferentes personas a lo largo de toda la historia que se han encargado de llevar el Evangelio de Dios, de ser transmitido de un lugar a otro, de una lengua a otra, de boca en boca, y así ese Evangelio fue hecho o se fue transmitiendo hasta llegar en los tiempos de hoy. Ahora, ese Evangelio ya ha terminado hoy, ya se ha cumplido el tiempo de predicar el Evangelio. No. ¿Por qué? Porque dice que tiene que llegar a todo lugar. Tal vez hoy hay lugares que todavía no ha llegado este Evangelio. Y ahí tiene que llegar este Evangelio. Ahora, ¿cuál es el deber de aquel que oye el Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aceptarlo. ¿Sí? Debe aceptarlo. Y ese Evangelio, a la persona que escucha y que lo acepta, es porque también está decidido a transformar su vida. Porque este Evangelio lo que hace, nos transforma. ¿Sí? Entonces yo le puse como título, como decía el corito hoy que cantábamos, como Zaqueo. Ese es el título que le puse. Hermanos, el deseo de Dios para todos nosotros, para todas las personas, es lo que nos dice allí en 2 de Pedro. No va a ser muy extenso en esta tarde, ya me restringieron el horario, pero voy a orar por ese hermano. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Un texto que es verdad, todos los conocemos. Allí nos dice, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. El Señor dice, no tarda en cumplir sus promesas. ¿Los jóvenes conocen las promesas de Dios? Amén. ¿Los hermanos conocen las promesas de Dios? Nombremos solamente una promesa que Dios ha prometido. Es la máxima, ¿cierto? Es la que todos queremos que se cumpla en nuestra vida. La vida eterna. ¿Creemos en la vida eterna? Hermanos, ese es el Evangelio eterno, ¿sí o no? Forma parte de esa predicación de que hay una vida eterna, de que hay otra vida después de esta, que todo no se acaba acá, que acá esto es pasajero, esto es algo que, como peregrino, como dice la palabra del Señor, lo verdadero, lo santo, lo que va a ser eterno es lo que Dios tiene preparado más adelante para aquellos que son fieles. Dice, Dios no tarda en cumplir sus promesas. Ahora, yo quiero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Amén. ¿Saben ustedes, hermanos, que nos tocó, cuento esto un rapidito, fuimos al Bajo con el hermano Javier a recibir el día y un hermano predicó en ese lugar y por ahí, claro, la congregación es grande
y no tienen el hábito de preguntar a la congregación, ¿sí? Como lo hacemos nosotros. Y se ve que el hermano ministro tiene el hábito de preguntar en su congregación. Entonces preguntaba y abajo nadie respondía nada. Hasta que llegó un momento en que el hermano dijo, no tienen la costumbre de preguntar, ¿no? Dice, cuando pasan aquí a hablar. Y es cierto, luego cuando hablamos con los hermanos, no hay el hábito. Entonces, digo yo, ¿qué tal si me hubiese dado a mí la palabra? Hubiese preguntado también. Y claro, cuando la congregación es chica, uno busca que todos nos sintamos parte del culto. Y allí, cuando la congregación es grande, no tienen el hábito de preguntar. Por eso yo pregunto ahora en este momento para que podamos participar todos, ¿sí? Decimos amén o damos la opinión. Siempre referente al tema. Imagínense allí frente a toda esa cantidad de gente, como 200 gente había dentro, y nadie decía nada. Pero son costumbres que cada iglesia tiene. Entonces, hermanos, hay promesas que queremos que se cumplan en nuestra vida. Amén. Para que esas promesas se cumplan en nuestra vida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por mi vida? Lo dice el mismo versículo. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué cosa? Procedan al arrepentimiento. Entonces, para que yo pueda formar parte de ese evangelio eterno, de esas promesas eternas que Dios tiene para mí, yo debo arrepentirme. ¿Y de qué me tengo que arrepentir, Josué? De mis pecados. ¿Usted sabe cuál es el pecado que lleva? ¿Usted sabe cuál es la falta que aún tiene que arrepentirse? De eso es lo que Dios quiere que nos arrepintamos. Ahora, ¿cómo es Dios frente al hombre pecador? ¿Cómo se muestra? Es paciente. ¿Y por qué Dios es paciente? Porque no quiere que ninguno perezca. Y cuando hablamos de perecer, hacemos mención a la muerte. Por eso hay contrastes en la palabra del Señor. Dios nos ofrece vida eterna y también está la muerte eterna. Dios no quiere que ninguno perezca en esa muerte eterna. Es por eso que es paciente con cada uno de nosotros. Con aquel que está entrando, Dios es paciente. Pero muchas veces, ¿quiénes no son pacientes? Somos nosotros. Y esto hasta a veces parece irónico, ¿cierto? Nosotros somos los impacientes. Pero hablaba de que los tiempos son de Dios. Pero sí es cierto, hermanos y jóvenes, que todos tenemos que pasar por ese arrepentimiento. De lo contrario, no vamos a poder hacer de que esas promesas de Dios se cumplan en mi vida. Va a ser imposible. Entonces Dios es paciente, nos espera, a todos nos espera. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiere decir que si usted se pasa 10, 20, 30 años escuchando y aprendiendo de este evangelio y no logra arrepentirse, las promesas de Dios no se van a cumplir en su vida. Pero claro, Dios es paciente. Pero Dios también te exige, nos exige a nosotros un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Es eso lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Podemos estar mucho tiempo luchando contra algo que nos cuesta, pero si yo eso nunca decido soltarle, jamás me he arrepentido y por ende jamás he aceptado ese evangelio todavía, del todo. Todavía no se cumplen esas promesas de Dios en mi vida. Pero Dios es paciente y Dios está dispuesto a ayudarnos. Ahora, hay una palabra que dice allí en 2 de Corintios. Vamos a tomar 2 de Corintios. Capítulo 7, verso 8. En adelante. Decía nuestro hermano Manuel, muchas veces la palabra del Señor puede ser dura, puede golpearnos, ¿sí?
Muchas veces podemos levantarnos de nuestra banca e irnos enojados a nuestra casa porque la palabra, sentimos que el hermano lo que dijo, me lo dijo a mí y me ofendió. Entonces me voy enojado a mi casa. Pero la persona que se para aquí no debe nunca pararse, creo yo, o al menos no es mi intención, a hablar acerca de lo que yo creo o de lo que yo pienso o de lo que yo digo que es así, sino únicamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que es como espada, ¿cierto? Que nos atraviesa de cierta forma. Y más aún cuando sentimos que tenemos que cambiar eso que fue nombrado o citado allí en algún texto mencionado por el hermano. Hermano, 2 Corintios capítulo 7, verso 8 dice algo así, como hablaba el apóstol a los corintios. Y no hablaba de una manera suave, tranquila, ¿sí? Como para que nadie se ofenda. ¿Qué dice el verso 8? Ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, dice esta versión. Pablo en sus cartas a los corintios, ¿cómo los trataba? Con mucha dureza, ¿sí? ¿Por qué los trataba con mucha dureza? ¿Qué era lo que había allí en los corintios? En la iglesia de Corintios, ¿qué es lo que había mucho? Había mucha maldad, había mucho pecado, había mucho desorden en la iglesia. Por eso Pablo en sus cartas era muy tajante. E inclusive él lo reconoce, ¿cierto? En este verso. Porque él dice, ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza y entonces lamenté haberlas escrito porque vi que por algún tiempo ella las entristeció. O sea, Pablo sintió como que su carta a esa iglesia los golpeó. Entonces, cuando sentimos que la palabra del Señor a nosotros nos golpea, ¿cuando estamos bien? Cuando estamos mal, ahí sentimos que la palabra del Señor a nosotros nos golpea. Porque si estamos bien, viene el hermano y me habla de algo, no, porque eso a mí no lo estoy viviendo, no es mi caso. Entonces no me afecta a mí. Pero cuando la palabra es tajante y va directamente hacia mí, guiada por Dios, muchas veces esa palabra me duele. Y tristemente, muchas veces la tomamos de mala manera. ¿Por qué la tomamos de mala manera? Porque creemos que es el hermano el que me está diciendo a mí para ofenderme. Entonces yo lo rechazo, lo hago a un lado, pero no. La palabra que se lee y que yo siento que a mí me está golpeando es porque viene directamente de Dios. Y qué lindo sería que lo aceptemos, ¿verdad? Dice que esa palabra a los corintios, ¿qué es lo que les causó a ellos? ¿Y qué es sentir tristeza? ¿Qué es sentir tristeza? Angustia, pena. De esa tristeza estaba hablando Pablo. Entonces, ¿qué sentimos nosotros cuando oímos de la palabra del Señor que nos está golpeando? ¿Sentimos tristeza, pena o sentimos dolor y bronca por lo que dijo? ¿Hay diferencia en ello? Porque si yo siento dolor y bronca, no voy a reconocer mi error. Me voy a ir a mi casa enojado. Y cuando sube esta mano a predicar, voy a hacer oídos sordos porque seguro me va a volver a decir algo. La palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor siempre va a ir direccionada a nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que dijo el apóstol Pedro, Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Entonces, cuando yo siento que la palabra viene a mi vida y que me está golpeando y que me siento apenado por lo que está pasando porque es mi realidad, lo tengo que aceptar. Y no basta con solo aceptar, sino con lo que dijo Pedro, arrepentirme. Esto era lo que Pablo estaba exigiendo a los corintios. Vamos a seguir leyendo porque es muy claro. Seguimos el verso 9. Si no, dice que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó ¿a qué cosa? Al arrepentimiento.
Esa es la tristeza que debe causarme a mí cuando yo oigo de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor me está mostrando a mí mi pecado, mi falta, mi error. ¿Usted no tiene pecado? Todos tenemos pecado. Todos tenemos una falta delante del Santísimo Dios. Por ende, todos tenemos siempre algo que ir mejorando. Entonces, cada vez que oímos que Dios nos está marcando en cierta falta, seamos bautizados, seamos oyentes, seamos jóvenes, tenemos que prestar atención. En nosotros tiene que causar esa tristeza, esa pena, ese dolor por mi condición, por cómo yo estoy delante de Dios, por cómo yo estoy caminando esta vida de fe. Esa tristeza, dice Pablo, no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Esa palabra es la que oímos y la que debe causar en nosotros tristeza para arrepentirnos, no para enojarnos, no para alejarnos, no para no venir a congregarme más, para no saludarle más al hermano, para no saludarle más a la hermana. No es para sentarme y calumniar contra alguien. No es para hablar ahora. Tiene que producir compungimiento. Compungimiento. Hay que compungirse. Definamos lo que es arrepentimiento. Por ahí alguien no sabe. Es dolerse. Es dolerse. Dolerse por algo malo que uno cometió. Eso es arrepentimiento. Es sentir pesar por algo malo que yo hice. Eso es tristeza. La tristeza en nosotros, hermanos, en algún momento produjo esto, arrepentimiento. Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos, ¿sí? Y buscamos ser una nueva criatura, como lo dice el libro de Corintios, capítulo 5. Porque en Cristo dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, para que algo sea nuevo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser renovado. Hablaba el texto de que leyó Mariano acerca del alfarero. Para que una vasija sea perfecta para ese alfarero, tuvo que haberla trabajado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sea necesario. Pero el alfarero se va a encargar de que su vasija sea perfecta. ¿Acaso no somos lo mismo en las manos de Dios? Entonces la tristeza esta de arrepentimiento, ¿lo sentimos solamente una vez? Cuando venimos para bautizarnos, ¿solo ahí sentimos esa tristeza? La tristeza la tenemos que sentir todos los días de nuestra vida, mientras estemos peregrinando por este camino que hemos elegido del Evangelio eterno. Esa tristeza de arrepentimiento. Entonces, cuando perdemos ese sentimiento de decir, Señor, yo me equivoqué, Señor, yo falté, cuando perdemos ese sentimiento es porque tal vez ya estamos endurecidos y creemos que ya no tenemos que mejorar ni cambiar en absolutamente nada. La tristeza en nosotros debe producirnos arrepentimiento, un pesar por lo que he cometido, ese error, esa equivocación. Pero ahora es triste cuando no reconocemos nuestro pecado. Eso es triste. Cuando no lo reconocemos, cuando lo encubrimos, cuando lo tapamos, cuando lo llevamos por nosotros todo. Hubo una parte de la historia de Jacob, creo que era su esposa, ¿sí? Que salió de la casa del papá, Labán creo que se llamaba el papá, si me equivoco me corrigen. Y la esposa de Jacob llevó algo de la casa del papá, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era? Ídolos. Llevó ídolos. ¿Era Labán? Sí. El papá. El papá de la esposa de Jacob. Raquel. Ahí está Raquel. Llevó ídolos consigo de la casa de su papá. Y llevó todo el viaje. Y por esa causa
¿Qué es lo que le pasaba a Jacob? ¿Quién le seguía? Labán le seguía a Jacob. Por eso que había llevado Raquel. Y le dice, al menos devolverme eso, que me llevaste a mis ídolos. ¿Y cuál era la necesidad de que Raquel llevase ídolos si Jacob adoraba solamente a un Dios, verdad? A un Dios. Entonces, hermanos, muchas veces la vida de los cristianos que no se arrepienten genuinamente llevan consigo en su caminata ídolos de este mundo. Los llevan juntos y no lo dejan por completo. Entonces el arrepentimiento no es genuino y en algún momento eso vuelve a brotar y esa cruz sí que se hace pesada. Porque se va a sentir que nunca se va a llegar. Entonces la tristeza verdadera en nosotros que viene de Dios debe producirnos arrepentimiento. Sigamos leyendo verso 9, nos quedamos, ¿no? Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. ¿Quién causa esa tristeza? Dios la causa. Entonces, ahí vemos reflejado el amor de Dios hacia nosotros. Porque Dios causa esa tristeza. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos, sencillamente. No quiere que nos perdamos. Es por eso que Dios produce en nosotros esa tristeza de arrepentimiento. Entonces, cada vez que sentimos que Dios nos habla, no debemos enojarnos, debemos entristecernos, porque es la palabra la que nos está marcando qué es lo que estamos haciendo mal, porque Dios quiere que enderecemos nuestro camino, que enderecemos nuestra vida y que sigamos avanzando adelante. Es Dios que produce esa tristeza. Verso 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Entonces hay dos clases de tristezas. Una que viene de parte de Dios y otra que es del mundo. Una que te da vida eterna o te conduce a la vida eterna y otra que te conduce a la muerte. Entonces, ¿cuál es esa tristeza que sentís al oír la palabra del Señor? ¿Qué tristeza sentís? ¿La que te lleva a arrepentirte o la que te lleva a endurecerte más? ¿Cuál es? Si te endurece más, ya sabes cuál es tu fin. Lo dice acá la palabra del Señor, una muerte. Ahora, si tu tristeza es para arrepentimiento, ¿qué es lo que te va a dar? Esa tristeza que viene de parte de Dios. Arrepentimiento para salvación. ¿Quieren ser salvados? Yo sí lo quiero. Y muchas veces, hermanos, cuesta arrepentirse. Cuesta soltar eso que tal vez muchas veces lo llevo conmigo. Pero es necesario. Es necesario dedicarme de cosas que, por más que creamos que la podemos llevar, Dios nos dice, no la podés llevar. Tenés que soltar. Esa tristeza en nosotros tiene que producirse. Dice el verso 11. Verso 11. Fíjense, esta tristeza que provino de Dios, produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Como dice la 1960 Josué. Porque aquí que esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Se entiende este verso?
La tristeza que vino de parte de Dios a los corintios los produjo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron su pecado, reconocieron que estaban mal, ¿sí? Y se arrepintieron. Entonces, ¿qué produjo en ellos? Produjo indignación. Claro, vieron su falta, vieron su pecado, se sintieron indignados. Produjo indignación. ¿Qué es la indignación? Dice una definición: sentir enfado, irritación. Eso sintieron ellos al ver su condición delante de Dios. Sintieron temor. ¿Qué es el temor? Es apartarnos de lo malo. El temor es alejarme de aquello que puede ser perjudicial para mí. Entonces yo me aparto. Los corintios tuvieron que tomar decisiones en su vida, cambiar su vida, cambiar sus hábitos. No era algo sencillo, pero lo hicieron, porque vieron su condición delante de Dios como era. Por eso a Pablo dice: me alegro ahora porque la carta que les envié causó en ustedes esto. Ahora, si Pablo le hubiese hablado suavemente y le hubiese dicho que ellos no estaban tan mal, ¿los corintios hubiesen cambiado? No hubiesen cambiado, difícilmente. Pero hermano, la palabra del Señor está para marcarnos a nosotros nuestros errores. Es por eso que la palabra es como un espejo, siempre lo decimos. Miramos ese espejo, nos vemos a nosotros. Muchas veces dice que el hombre aquel que no pone en práctica ve su cara en el espejo, luego se va y se olvida cómo era. Pero en cambio la palabra del Señor para nosotros debe ser como un espejo al cual miramos, nos muestra nuestros defectos y nosotros nos arrepentimos y buscamos el cambiar. Amén. Porque queremos salvación. Producían esto en ellos entonces indignación, temor. Dice ardiente afecto. Era evidente que los corintios esto no tenían antes. Por eso Pablo los nombra. Ustedes ahora sienten esto. El cambio que han tenido. Algo muy notorio. Gran ardiente afecto. Celo. ¿Qué es sentir celo? ¿De qué celo está hablando Pablo acá? ¿El celo entre parejas? Celo de Dios. El celo de las cosas de Dios, de las que son santas. De eso está hablando Pablo. Eso es lo que produjo esta tristeza en ellos. Celo. Claro. Sintieron celo. Celo. Cuidado, interés que alguien pone de alguna cosa. Eso es sentir celo. Como Jesús, celo por la casa del Señor. Hoy justamente, perdón hermano, Sí. se nombraba un versículo, ¿no? En Primera de Samuel, donde Elías no declaraba que sentía un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Eso es el celo. Es sentir preocupación. Es ver realmente que mi vida esté alineada como Dios me está pidiendo. Si yo no tengo celo por las cosas de Dios, mi vida siempre va a ser simple. Voy a cometer errores, voy a cometer pecados y voy a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque no le tengo el peso que realmente tienen las cosas de Dios. Entonces el celo en nosotros tiene que haber. El celo por lo bueno. Es bueno mostrar celo, dice el apóstol, pero en lo bueno, no en lo malo. Eso es bueno, sentir celo en las cosas que a mí me edifican. Entonces el celo en mí me va a producir también, va a ser un resultado de esa tristeza por mi condición como estaba. Ahora mi vida va a tener otro sentido, voy a tener otros hábitos, otras costumbres, de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo en su palabra. Y la otra que decía, vindicación, decía, ¿no? Vindicación. Vindicación. ¿Qué palabra tan extraña puede ser? ¿Qué significa vindicación? Justicia. Vindicación. Justicia. Acá decía. Deseos de hacer justicia, lo traduce acá esta versión. Y vindicación, acción de defender, justificar algo o a alguien.
vindicación, deseos de hacer justicia, o sea, ahora hacer lo bueno, ¿sí? La justicia de Dios. Hermanos, estos textos a nosotros nos tienen que fortalecer, porque cada vez que vamos a oír palabra del Señor, no muchas veces va a ser agradable, no muchas veces va a ser de aplausos o de palmeadas en la espalda. La palabra del Señor también está para marcarnos a nosotros nuestro error. Dios ama a todos y Dios está dispuesto a perdonarnos a todos. Pero hay algo que Dios nunca va a hacer, y ni lo hizo Jesús. Fue mostrarse indiferente al pecado. Lo que es pecado para Dios es pecado y no hay marcha atrás. Y no lo puedo yo disfrazar de cuantas cosas que pudiese disfrazar, pero no, porque detrás de todo ese disfraz Dios está viendo que es pecado. Y ante ello no podemos cambiar la esencia de Dios. Es por eso que Dios nos dice: arrepintamos, convirtamos, dejemos atrás todas las cosas que pueden llegar a causar una división entre nosotros y Dios. Eso es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Qué triste que es cuando un arrepentimiento no es genuino, es falso, solamente para servir al ojo. Porque pasados los años, ¿cuál va a ser mi fruto si mi arrepentimiento no fue genuino? Dice el libro de Mateo, vamos a leer, antes de que cambien de hoja, permítanme leer el versículo 12. Dice: y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio, ni por el que lo padeció, sino para que se hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Una ardua tarea tenemos todos nosotros, y podemos ir hasta mayormente los ministros que velan por el pueblo. Su tarea es ver, marcar el error, qué es lo que se está haciendo mal, y entre nosotros también ayudarnos, ver qué es lo que se está haciendo mal, para que podamos siempre estar en el camino. En nosotros tiene que haber esa preocupación, para que aquel hermano siga hacia adelante, aquella hermana siga hacia adelante. Esa es la preocupación que tenemos que tener unos por otros. Mateo capítulo 3. Verso 8. Dice, y con esto voy a concluir, Mateo capítulo 3, verso 8. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién decía esto? Juan el Bautista. Su mensaje, su evangelización, el transmitir el evangelio, Juan lo hacía así. Ustedes deben arrepentirse, ustedes deben convertirse. Ahora, ese arrepentimiento, ¿cómo debe ser? Digno. ¿Qué es algo digno? Algo verdadero. Es algo verdadero, es algo genuino. Perdónenme por preguntarle eso, pero es para que podamos entender la profundidad de las palabras que leemos en la Biblia. Porque muchas veces lo leemos, produzcan frutos dignos, y ya pasamos a otro verso. Y no le damos el sentido que tiene al texto que Dios nos está permitiendo leer en esta tarde. Hermano, hacer frutos dignos no es hacer un fruto fingido. Es más, si es algo fingido, jamás va a dar frutos. O al menos ese fruto jamás va a ser bueno. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese fruto, ese arrepentimiento va a permanecer sin importar la situación que me toque vivir, sin importar el tiempo que me toque andar en este evangelio. ¿Por qué? Porque mi arrepentimiento hacia Dios fue genuino. Yo cuando decidí entregarme a Dios lo hice realmente por amor, porque entendí que tenía que cambiar mi vida, mejorar mi vida delante de Dios. Entonces ese fruto va a ser digno. ¿Se puede fingir un arrepentimiento? Se puede fingir.
¿Hemos visto a alguna persona que fingió arrepentimiento? ¿Perduran las personas que fingen arrepentimiento? No perduran. Y qué triste que es cuando una persona se entrega a Dios y no haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese bautismo no dura mucho. Y para esa persona que entra y sella ese pacto y no dura mucho, no da fruto de arrepentimiento, no hay luego chance para que vuelva a arrepentirse, o la hay. No la hay, la palabra del Señor también nos dice. Y son textos que muchas veces no los queremos mencionar porque decimos que cruel que es. Pero la palabra del Señor nos dice que aquellos que gustaron del don celestial y luego volvieron a su vida normal, su estado vuelve a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Ya no hay marcha atrás. Es por eso que siempre se enseña a hacer frutos de arrepentimiento digno. Y el arrepentimiento, hermano, es algo que nosotros vamos a tener siempre, porque nos equivocamos, porque cometemos faltas. Entonces, no endurecernos frente a eso nos llevará a que la tristeza pueda estar en nuestro interior cada vez que cometemos algo mal. Y eso me va a llevar a mí a permanecer delante de Dios. Si yo no siento esa tristeza, mi vida va a ser algo simple. Va a ser algo simple. Entonces, hay una frase que busqué, que me apareció allí, que dice: no podemos ver la dulzura de Cristo hasta que vemos lo amargo que es nuestro pecado. Hasta que no sintamos esa tristeza, esa amargura, ese pesar de nuestros pecados, hermanos jóvenes, jamás vamos a poder disfrutar esa plenitud de estar en Cristo. ¿Se entiende? Porque no nos hemos arrepentido del todo delante de Dios. Vamos a leer un texto más. Quería terminar. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice: ustedes son una luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. ¿Somos luz? Hermana Mónica, ¿usted es luz? Amén. Amén. ¿Somos luz, hermanos, o no? Amén. Amén. Somos luz. Y como luces que somos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alumbrar. Entonces pensemos en esto. ¿Qué luz estoy dando? ¿Qué luz estoy alumbrando? ¿Qué luz? ¿Cuáles son esas cosas que muestran mi luz? Mis obras. Es por eso que dice el verso 19, que la luz de ustedes se alumbre delante de todos, para que todos vean qué cosa. Sus obras. Y si esas obras son buenas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser glorificado? ¿Yo? Va a ser el Padre, va a ser Dios. Entonces toda nuestra vida debe estar enfocada en darle gloria, honra a Dios, no a mí, no a mi hermano, no a mi ministro, no a mi suegra, no a Dios.
porque es Dios el que se merece toda esa gloria y esa honra. Pero si mis obras son malas, ¿yo qué voy a demostrar? Que aún estoy en tinieblas, creyendo que me he arrepentido y todavía no he llegado al arrepentimiento genuino, porque mis obras son ese marcador de mi arrepentimiento. Cuando Cristo venga, ¿qué va a venir a pagar? Nuestras obras. Entonces es bueno que podamos demostrar frutos dignos de arrepentimiento, sin importar con quién estemos, ni a dónde estemos, ni lo que logremos, ni lo que no logramos, pero que ese fruto de arrepentimiento sea genuino, para que Dios sea glorificado en nuestros corazones, en nuestra vida y en consecuencia a las personas que nos rodean. Hermanos y jóvenes, gracias por la atención. Dios los bendiga. Hermanos, damos gracias a Dios, porque lo hemos dicho, anoche y de la mañana somos un pueblo privilegiado por la palabra que escuchamos. Una palabra no adulterada. Estamos escuchando palabras verdaderas del Señor. Y tenemos que aceptarla tal cual porque es para nuestro beneficio, nuestra vida. Esta es la palabra que permanece para siempre. Por eso, como luz que decía nuestro hermano, que tenemos que hacer, el consejo es para todos. Decirle la verdad de Dios a la persona. No la mentira. No decirle, está bien como llevar tu vida. Seguir adelante. ¿No? Porque tiene que ver ese arrepentimiento que mencionaba el hermano a través de la palabra. Y qué bueno es cuando hay arrepentimiento verdadero, porque eso sí produce conversión. Eso sí produce el que yo sea una luz. Y qué lindo, hermano, creo que nos sentimos contentos cuando el Señor nos usa. ¿Sí? ¿Alguna vez sentimos esa satisfacción que el Señor nos ha utilizado para su gloria? Qué lindo que se siente, ¿no? Si el Señor me utilizó en esta obra, en esto, en aquello, qué lindo. Pero la gloria es para Dios, como decía nuestro hermano, no para nosotros. Hermanos, vamos a dar gracias por este momento. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar una